Ok, estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. La vez pasada, si se recuerdan, el título de la enseñanza de la vez pasada fue verdadera fe. Fe que obra. ¿Verdadera? ¿Verdadera fe? Fe que obra. Ok. Y el título de esta enseñanza es Verdaderos Ministros del Evangelio. Entonces, hablábamos acerca de esta carta a los tesalonicenses y hablábamos acerca de cuánto fue el tiempo de que Pablo pasó ahí en Tesalónica, y fue aproximadamente un mes. Y con un mes de haber estado ahí trabajando duro y arduamente, pues se formó una iglesia, ¿verdad? Quedó una iglesia que caminó sola. Y no solo una iglesia que caminó sola, sino que una iglesia viva, una iglesia que compartió el evangelio, una iglesia que creció y que el apóstol Pablo estaba preocupado por ellos y quiso informarse y, y mandó a su colaborador, ¿verdad? Timoteo, y para informarse acerca de los que estaban en Tesalónica. Y él trajo buenas noticias acerca de la iglesia, de cómo la iglesia estaba creciendo, de cómo incluso no era necesario que ellos predicaran el evangelio porque ellos mismos, los tesalonicenses, estaban compartiendo el evangelio, ¿verdad? Y tenían algunas dificultades, ¿verdad? Pero, ¿cómo decirle? Era una iglesia que estaba creciendo, era una iglesia que estaba viva. Y nos reta a nosotros también, porque seremos una iglesia viva también, ¿verdad? Entonces necesitamos ir creciendo, necesitamos en medio de las dificultades, en medio de todo, ir creciendo. El título es Verdaderos Ministros del Evangelio. Primera de Tesalonicenses 2:1 al 8. Vamos a leerlo. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Hoy en día vemos toda clase de ministros, de personas que se suben al púlpito y comienzan pues supuestamente a predicar, pero en verdad son ministros estos del evangelio, ya que muchos de ellos, de lo menos que hablan es de la palabra de Dios. Muchos de ellos no hablan ni acerca del arrepentimiento, no hablan acerca de Jesucristo, sino no hablan acerca del pecado, más bien están hablando para hacer sentir bien a la persona, decirle a la persona que Dios le quiere prosperar. Y utilizan palabras engañosas que aparentan ser
de la palabra de Dios, de la escritura, pero en realidad son palabras engañosas ¿para qué? Para sacar el dinero a las ovejas, sacar el dinero a las personas. Y el destino de ellos es claro, ¿verdad? Si están viviendo, si están haciendo estas cosas, su destino es la condenación eterna. Y también aquellas personas que siguen a estos falsos maestros, su condición no es diferente porque ellos también van tras la codicia, tras todo lo que les ofrecen. Y su destino también es la condenación. Es muy diferente a lo que encontramos en Primera de Tesalonicenses 2, 1 al 8, que hablamos acerca de verdaderos ministros del Evangelio. Ellos predican con valor, exhortan con la verdad, tienen el mandato de hacer discípulos, buscan la gloria de Dios y sobre todo aman a las ovejas. Entonces, hoy vamos a ver sobre esto, ¿verdad? Sobre verdaderos ministros del Evangelio. Lo primero que podemos ver sobre los verdaderos ministros del Evangelio es que ellos predican el Evangelio con valor. Predican el Evangelio con valor. Y si ustedes se fijan en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, dice 2:1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Ahora, ¿por qué la visita de Pablo o de Pablo y Silas no resultó vana a los de Tesalónica? Porque a pesar del corto tiempo que estuvieron ahí Pablo y Silas en la ciudad de Tesalónica, su ministerio ahí fue bastante productivo, bastante fructífero. No solo se salvaron personas, no solo se plantó una iglesia que estaba viva y que se reproducía con rapidez, sino que la iglesia creció y prosperó aún con la ausencia de Pablo. Eso es una iglesia. O sea, la visita de Pablo no fue en vano porque ahí se fundó una iglesia y aún sin estar el fundador, la iglesia siguió creciendo. Y también nosotros deseamos que si algún día no estamos alguno de nosotros, la iglesia siga creciendo, porque la iglesia no está siguiendo a personas, la iglesia está siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos a esta iglesia creciendo. En Primera de Tesalonicenses 1, 5 al 8, habla acerca dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros, dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Era una iglesia que realmente recibió la palabra y en medio de tribulación, en medio de persecución, con gozo, se gozaba en el Espíritu Santo. Gozo del Espíritu Santo. Y el 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que habían creído. Ella era una iglesia que fue ejemplo para las demás iglesias. Y el 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esta es la iglesia en Tesalónica, una iglesia que estaba creciendo. Ahora, si Dios nos manda a predicar el evangelio, ¿es en vano nuestra predicación? No, no es en vano. Dios nos ha mandado a predicar, ¿verdad? Cada una de las personas que ha creído en Cristo Jesús, cada uno de nosotros que ha creído en Cristo Jesús, se nos manda a predicar el evangelio. Y nuestra predicación no es en vano porque la obra no es de nosotros, la obra es del Señor. Nosotros no debemos confiar en nosotros, sino en el Señor.
Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuántos tienen el Espíritu Santo? Aquellos que han recibido a Cristo Jesús tienen el Espíritu Santo y pueden testificar. San Juan 16:8, es el Espíritu Santo quien convence, dice. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, la obra es de Dios. La obra es de Dios. Y tenemos su Espíritu Santo para ser testigos. Ahora, en el versículo 2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahora, ¿qué enfrentaron Pablo y Silas en Filipos y también en Tesalónica? Ellos enfrentaron oposición. Ellos enfrentaron oposición, padecimientos, ultrajes. Y cuando habla de padecimientos, es que fueron azotados, fueron golpeados, fueron rasgadas sus ropas y un montón de cosas. Y cuando fueron ultrajados, recibieron insultos, ofensas contra su dignidad, contra su credibilidad, contra su honor. Si ustedes se van a Hechos 16, del 19 al 24, nos habla de qué es lo que pasó en Filipos. Del 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Entonces, lo primero que vemos, acusaciones falsas. Y el 21 dice, y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, dicen. Y los magistrados rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. O sea, les rasgaron sus ropas y los azotaron sin haberle hecho un juicio. Después dice de haberlos azotado mucho, todo esto pasó en Filipos. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y el 24 dice, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea que fueron tratados como delincuentes. Así. Y todo esto pasaron ellos aquí en Filipos. Y lo mismo sufrieron, o sea, de igual manera también pasaron por lo mismo en Tesalónica, siendo perseguidos también, siendo expulsados de ahí. Entonces, ahora miremos el versículo 2b dice, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. A pesar de haber sufrido gran oposición en Filipos, a pesar de haber sufrido todo esto, de ser azotados, de ser encarcelados, de ser acusados falsamente, de ser tratados como delincuentes, predicaron con denuedo el evangelio, confiados en Dios. Hablaron con libertad la palabra de Dios, hablaron con valentía. Y cuando habla es que ellos se pararon firmes, ellos confiaron en Dios y hablaron la palabra de Dios con denuedo, confiando en Dios, a pesar de los padecimientos.
¿Qué aprendemos nosotros sobre estos hombres? ¿Qué aprendemos nosotros sobre estos ministros del Evangelio? Predicar el Evangelio con valor, predicar en medio de la oposición, predicar aunque nos toque sufrir, predicar a cuando seamos afrentados, cuando seamos insultados, predicar aún ahí. Aunque nos toque padecer, aunque seamos afligidos por causa del Evangelio, somos bienaventurados. Predicaron con valor, confiados en Dios, hablaron con libertad, con valentía la palabra de Dios. ¿A qué nos reta esto? Nosotros somos llamados también a predicar el Evangelio como estos hombres. Debemos confiar en nuestro Dios y debemos hablar con valentía. Y sabemos que tenemos a nuestro Señor y Capitán que nos manda, a Jesucristo, que nos ha mandado a decir, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos reta, estos hombres nos retan a que nosotros seamos esa clase de ministros del Evangelio. Estamos muy cómodos. Creemos que esto es la iglesia, aquí nomás se queda. No, hermanos, tenemos un reto por delante. Esta iglesia creció de tal manera que no necesitaban aún de Pablo para andar predicando el Evangelio. Y estos hombres nos retan también a nosotros a ser también como ellos. ¿Quién se va a levantar a predicar el Evangelio? ¿Quiénes son los valientes aquí? ¿Cuántos estamos confiando en Dios? Punto 2, estos hombres exhortan con la verdad. Versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Ahora, cuando habla de exhortación, está hablando de una amonestación, de una palabra de ánimo, de que su prédica, su forma de hablar, animaba a las personas. ¿Cómo exhortaron estos ministros del Evangelio? ¿Cómo exhortaron ellos? Exhortaron no con el error, no torciendo las escrituras, como algunos que las tuercen. Su mensaje era verdadero, su mensaje era la palabra de Dios, era libre del error. Efesios 4, 14 al 15 habla, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estos hombres hablaron la palabra de Dios libre de error. No estaban torciendo las escrituras, estaban hablando lo que es verdadero, estaban hablando de Jesucristo, estaban hablando de su muerte y resurrección, que era el Hijo de Dios, era el Mesías enviado. Libre de error. También dice el versículo, no procedió de error ni de impureza, no fue ninguna intención impura, no había perversión. Hablando de esa palabra, perversión sexual en Pablo, la manera de vivir de estos hombres era de acorde a la palabra. La manera de vivir de estos hombres era en santidad. Contrario a los falsos maestros vivían una vida de inmoralidad, vivían una vida de pecado, de codicia, de adulterio. 1 Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio,
no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Si usted se ve en la actualidad en las noticias, recientemente han salido personajes famosos de iglesias que se han descubierto en adulterio, que han vivido una vida doble. Y esto es lo que caracteriza a estos falsos maestros, una vida doble, una vida en la cual están predicando, ¿verdad? Pero muy atrás están viviendo una vida de adulterio con mujeres. Y esto no, o sea, estamos hablando de una vida constante, algo, un estilo de vida así. No que un siervo del Señor no puede fallar. Yo creo que sí puede fallar, pero en este caso, estos eran hombres que su estilo de vida era eso. Su estilo de vida era vivir así, en el adulterio. También estos hombres exhortaban no con artimañas o engaños. No fue por avaricia que predicó el evangelio Pablo. No fue por dinero, no fue por buscar una posición. No utilizó tácticas como para hacer llegar a la gente, como por ejemplo decirle que Dios le va a bendecir si usted da todo lo que tiene. Venga y pacte. No fue con esas artimañas. Ellos predicaron el evangelio no por dinero, no con artimañas, no con engaños. Y algunas personas buscan engañar. Algunas personas hay un montón de personas así que están buscando sacar el dinero a las personas. Eso no debe ser. Algunas personas buscan engañar mediante trucos, vienen y se ponen a predicar aquí y buscan entre las personas a alguien y dicen, ese es, yo lo conozco. Y lo buscan en Facebook, aquí. Y mientras están buscando, conocen toda la vida en Facebook, porque en Facebook está todo. Y después dicen, conociendo el problema de aquella persona, tengo una palabra profética para ti, dicen. Y eso lo hacen, artimañas para sacar el dinero a las personas. ¿Qué aprendemos nosotros de estos verdaderos ministros? Sobre cómo ellos exhortaban, sobre cómo ellos hablaban. Exhortan con la verdad, no con la mentira, no con el error, no torciendo las escrituras. Exhortan libres viviendo en santidad, no con intenciones impuras o perversiones sexuales, no con artimañas o engaños para sacar el dinero. ¿A qué nos reta esto? A estar estudiando la palabra de Dios para no caer en el error de estos falsos maestros, a estar estudiando la palabra de Dios para que nosotros velemos por nuestra iglesia. Para que cuando venga un falso maestro no nos creamos todo lo que nos dicen. Entonces la pregunta que les hago ahora, ¿estamos estudiando la palabra de Dios? ¿Estamos cuidando la iglesia? Es necesario, yo sé que hay mucha necesidad aquí. Hay mucha necesidad. Necesitamos más obreros, necesitamos que se capaciten, que busquemos querer esos estudios para aprender y para que cuando venga alguien a decirnos esto te dice el Señor, pues aquí me lo dice en la palabra, mira, no necesito que me reveles algo extraño. Estos verdaderos ministros del evangelio fueron llamados por Dios. Ese es el punto 3. Fueron llamados por Dios. Y en el versículo 4a dice, sino que según fuimos aprobados por Dios
para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos. Entonces, dice aquí, en este versículo, sino que según fuimos aprobados por Dios. Y cuando habla de esa palabra aprobado, esta palabra tiene que ver con intentar probar, mostrar que algo es aceptable, que es puesto a prueba para revelar que es bueno y genuino. ¿Quién llamó a estas personas? Fueron llamadas por Dios, fueron aprobados por Dios. En Hechos 9:15 se nos dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hablando de Pablo. Pablo fue escogido por Dios, aprobado por Dios. Y se les confió el evangelio. En Hechos 16:9-10 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces, el Señor había llamado a Pablo y a estos siervos a anunciar el evangelio en Tesalónica, en Macedonia. ¿Y qué aprendemos nosotros como ministros del evangelio? Porque si Dios nos ha llamado a nosotros, porque realmente Dios nos ha llamado a nosotros, estos hombres fueron aprobados por Dios y se les confió el evangelio. ¿A qué nos reta eso? También nosotros hemos sido llamados por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Nos llama a ir a evangelizar, hermanos. Aquí llegan personas nuevas. Tenemos que compartir el evangelio, no solo los pastores. Están cada uno de ustedes. Si usted desea cumplir ese mandato, no es necesario que nosotros. La iglesia en Tesalónica no necesitaba a Pablo y a Silas. Ellos compartían el evangelio. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice eso? Nos pregunta, ¿estás dispuesto a cumplir con este llamado? Este mandato. ¿Eres de los valientes y comprometidos con el Señor, con su capitán, con su rey, con su Señor? Porque al final es Él el que nos va a decir, ¿cumpliste mi llamado? ¿Fuiste fiel? No porque Juan te lo dijo, no porque Ariel te lo dijo. No. Cumpliste mi llamado, dice el Señor. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto id, dijo el Señor. Es el Señor quien nos ha mandado. Otro punto es que estos ministros del evangelio buscan dar la gloria a Dios. Buscan la gloria de Dios, buscan darle gloria a Dios. En versículo 4b en adelante, así hablamos, dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Qué buscaron estos ministros del evangelio?
Buscaron la gloria de Dios, buscaron darle gloria a Dios. Su hablar no hablaban para agradar a los hombres. No buscaron agradar a los hombres, buscaron agradar a Dios. Buscaron quedar bien con Dios, no con los hombres. Entonces eso nos habla mucho de a quién debemos agradar. Si usted va a evangelizar, ¿por quién lo va a hacer? ¿Porque se lo dice a alguien de aquí? ¿O porque el Señor se lo manda? ¿O porque quiere agradar al Señor? ¿Cómo fue su actuar? Dice, saben que Dios, estas personas sabían que Dios es el que prueba los corazones. Sabían que Dios es el que juzga sus corazones. No buscaban agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Su actuar es que sabían que Dios conocía los corazones, quien Dios es el que juzga nuestros corazones. No sirven por avaricia, por dinero, y no están aún por el sustento. Estos hombres no sirvieron por eso, aunque eran dignos de ser cuidados. Ellos prefirieron trabajar, aunque eran dignos de ser cuidados como obreros del Señor. ¿Cuál fue su propósito? Agradar a Dios y que Dios se llevara toda la gloria por todo esto. No porque ellos fueran mejores, no para ellos mismos llevarse la gloria. Ellos dijeron, no somos dignos, sino la gloria sea al Señor. Si hay algo que pueda hacer yo, la gloria sea al Señor. Si yo comparto el evangelio, la gloria sea a Dios. Si yo sirvo en escuela bíblica, la gloria sea a Dios. Si yo hago algo bueno por esta iglesia, a Dios sea la gloria. ¿Qué aprendemos de todo esto en nuestro compartir del evangelio? Que debemos buscar dar gloria a Dios, que nuestro hablar sea para agradar a Dios y no a los hombres, que no busquemos adular a las personas, sino realmente hablar la palabra de Dios tal y como es. No porque venga alguien aquí importante o no tan importante, vamos a hablar diferente. No, hablar la palabra de Dios tal y como es. Si hay pecado en su vida, hablarlo, necesita arrepentirse de su pecado. Y todo lo que podemos hacer, bueno, la Biblia dice ni que siervos inútiles somos si hacemos lo que Dios nos manda. Y si no estamos haciendo lo que Dios nos manda, ni a inútiles hemos llegado. No somos ni inútiles todavía. Si no hacemos lo que Dios nos manda, a Dios sea la gloria. La pregunta aquí, ¿en todo lo que haces das la gloria a Dios? ¿Los demás miran que tú le estás dando la gloria a Dios? ¿O te llevas un poquito de alabanza y gloria para ti? Lo quinto que podemos ver de estos hombres, que verdaderos ministros del evangelio, es que aman las ovejas. Aman las ovejas. El versículo 7 y 8 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Estos hombres amaban las ovejas. ¿Cómo lo demostraron? Cuando allí dice que, cuando en este versículo 7, antes fuimos tiernos entre nosotros como la nodriza. Esta palabra nodriza, en el griego estropos, es un sustantivo y trata de darnos que
de decirnos que es un cuidador que sostiene a alguien nutriendo y brindando cuidados tiernos como una enfermera. Pero más adelante también nos dice que en el griego antiguo es para referirse al tierno cuidado de una madre sosteniendo a su hijo en sus brazos y dándole pecho, nutriéndolo. ¿Qué hacían estos hombres? Estaban nutriendo a esa congregación de Tesalónica con la palabra de Dios, con la leche espiritual no adulterada. Estaban cuidando de ellos también en el tiempo que estuvieron, y saliendo de ahí también mandaron a informarse para cuidar de ellos. Dieron el alimento, cuidaron de ellos como una madre cuida de sus hijos. Pero no solo eso, sino que mostraron su amor siendo, ellos expresaron esta parte donde dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y esa palabra queridos es un adjetivo, significa agapetos, o en el griego agapetos, pero esa palabra quiere decir que ese adjetivo es derivado del verbo ágape, que quiere decir amor o el amor de Dios. Amado divinamente, amado por Dios, es el amor de Dios. Pero este amor no es como el amor nuestro, es un amor incondicional, un amor que lo entregó todo en la cruz. Así estaban ellos. Ellos hubiesen querido no solo cuidar de ellos, sino incluso entregar sus vidas. Amaban las ovejas, cuidaban de ellos. Y eso nos reta a nosotros también. Y a todos nosotros, a todos ustedes también. Amarnos como Cristo nos amó, cuidando de nosotros, ¿verdad? Cuidando de las ovejas, aunque nos muerdan algunas veces, ¿verdad? ¿Sí o no? Que decía el pastor David, hay unas ovejas que son mordelonas. Pero debemos amar a todos. ¿Qué aprendemos de esto? Los verdaderos ministros del Evangelio aman a sus ovejas, proporcionan nutrición, la nutrición de la palabra, el cuidado para ellos, para ellas. Su amor es un amor sacrificial, así como Cristo se sacrificó en la cruz. ¿A quién nos reta? A esforzarnos a amar y a cuidar las ovejas, a estar dispuestos a sacrificar nuestras vidas por ellas. Suena un verdadero reto, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Así nos llama. Hermanos, algunas veces no queremos ni compartir el evangelio, ni pasar tiempo con alguien. No nos da, no podemos. La iglesia no puede solo con unos pocos. Necesita la ayuda de todos nosotros, de todos los que han creído. Necesitamos de todos. Y muchos podemos decir: no me siento preparado, no me siento listo. Prepárese, capacítese. Y hay otros que no quieren, realmente no quieren escuchar el evangelio. ¿Cuántos estás nutriendo de sus ovejas con la palabra de Dios? ¿Cuántos están cuidando sus ovejas? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida por ellas?
Vamos a ir a las conclusiones, dicen. Muchas veces no predicamos la palabra de Dios porque pensamos que la obra es de nosotros, pero la obra es de Dios. Es Dios que da vida a una persona muerta. Confiemos en que Dios tiene el poder para dar salvación, para dar vida. Hay muchos falsos maestros, muchos engañadores que solo les importa vivir del evangelio, no les importan las ovejas. Se caracterizan por el error, por el engaño, por sus vidas inmorales. Los verdaderos ministros del evangelio predican con valentía la palabra de Dios. Dios les ha mandado que lo hagan, buscan la gloria de Dios y aman las ovejas. ¿Cuál de estos dos eres tú? ¿Cuál de estos dos? Yo te animo a ser de los valientes. Vamos ahora, hermanos. Padre, gracias, Señor. Tú nos has dado una misión, Señor. Tú nos has mandado a hablar de tu palabra, a hablar el evangelio de salvación. Y te pedimos que tú obres en tu iglesia, Señor. Que tú obres en cada uno de los que están aquí, Señor. Que si hay alguno que no te conoce, Señor, pueda rendirse a ti este día. Que si hay alguno que no ha recibido a Cristo Jesús y tenga sed de Cristo, que se pueda acercar a nosotros y que pueda recibir a Cristo, que confiese sus pecados y se aparte y reciba a Cristo como único Señor y Salvador. Padre, oramos a ti, Señor. Pido por tu iglesia, Padre, que tengamos realmente un avivamiento en tu palabra, Señor, que empecemos a creer tu palabra, que empecemos a confiar en el Dios y todopoderoso que tenemos, que confiemos en el único Señor y Salvador que da vida a los muertos, que hace levantar a los que están sin vida. Señor, ayúdanos a nosotros a predicar a Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.